¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo va? bien? Bien, bien, acá estamos. Bueno, me alegro. Bienvenido a Gente Sin Swings. Bueno, es un gusto. Hablaba mientras te esperaba que te conectaras que es una satisfacción que por lo menos haya llovido un ratito por el tema de las islas, ¿no? Que otra vez volvieron los incendios. Sí, bueno, claramente. Estamos hablando de una situación compleja en materia ambiental, que no es nueva, pero que en los últimos meses se ha visto profundizada y que a pesar que hay un enorme esfuerzo de los distintos niveles del Estado para conjurar esa situación, bueno, evidentemente todavía no se ha dado en el clavo con una solución de fondo, ¿no? Eh, y bueno, esta lluvia por lo menos trae un alivio temporal. Pensaba, mientras te esperaba, que quizás el problema más grande de la sociedad para con este tema es que lo empieza a naturalizar, que lo empieza a asimilar como algo medianamente normal, el despertarse con humo, el sentir el olor a humo, y eso es preocupante porque se están perdiendo flora y fauna muy importante para el ecosistema. Bueno, a ver, sí, por eso decía que este es un problema que no empieza ahora, que tiene ya más de una década y que fundamentalmente tiene que ver con una forma determinada de relación con la naturaleza, una forma de producción que evidentemente muestra acá sus límites más claros, ¿no? Eh, y entiendo que se han desarrollado algunas herramientas en su momento, como el PIECAS, que es un programa de preservación de todo lo que es el delta de nuestro Paraná, como el Plan Nacional de Manejo de Fuego, que no tiene que ver exclusivamente con esto, pero que de alguna manera lo alcanza entre una de las herramientas que ha elegido el Estado para intentar morigerar el impacto de estos incendios. Pero también hay que decirlo, estamos en esta situación también, entre otras cosas, porque ha habido un proceso en los últimos años de financiación de esas políticas y bueno, evidentemente también estamos viendo parte de las consecuencias en este tipo de situaciones, donde el Estado, como decía antes, hace un esfuerzo enorme por recuperar esas políticas para tratar de conjurar esta situación. Hablando un poco de medio ambiente, estás muy metido con el tema del medio ambiente y leía antes de conectarme que vas a participar ahora cuando terminamos de charlar prácticamente de un Zoom sobre medio ambiente, ¿puede ser? Sí, es una jornada a la que nos han invitado y que básicamente gira en torno a políticas ambientales, en este caso desde los municipios, de los gobiernos locales. Nosotros entendemos que la agenda no tiene que estar acotada exclusivamente a la emergencia, que no tiene que estar acotada a lo que a priori aparece como un tema predominante en la agenda pública en la ciudad de Rosario, ligada a la cuestión del medio ambiente, que es en este caso la quema de las islas, sino también entender que en cada disputa, por ejemplo, del uso del suelo de la ciudad de Rosario, también descansa la posibilidad o no de que tengamos una ciudad con algunos servicios ambientales propios de la posibilidad de mantener, por ejemplo, ese enorme cordón verde que tenemos. Por eso venimos planteando la necesidad de recuperar para el periurbano de la ciudad de Rosario la producción agroecológica, ¿no es cierto? Recuperar la posibilidad de autoabastecerse de frutas, de verduras, de hortalizas que alguna vez tuvo Rosario y de la que hoy estamos muy lejos a través de la creación, en este caso, un parque agrario en la zona sudoeste, en las últimas tierras que quedan de preservación fruta y hortícola, junto a las localidades de la región, ¿no es cierto? Estamos hablando de Pérez, estamos hablando de Soldini, etcétera. Eh, También propusimos en los últimos meses
la posibilidad de que Rosario tenga una herramienta de alerta, un sistema de alerta temprano de los procesos contaminantes del aire. Si Rosario hubiese tenido esa posibilidad en años anteriores, posiblemente, y con esa información de carácter público en manos de los rosarinos y las rosarinas, posiblemente no habríamos llegado a la situación en la que hoy estamos, ¿no? Porque la información es poder, porque el derecho al acceso a un ambiente sano es un derecho constitucional, pero la única forma de defender y hacer efectivo ese derecho es con información en la mano y también, como nos enseña un poco nuestra historia, con organización popular atrás, ¿no? Entonces, en ese marco propusimos y logramos que se aprobara en la ciudad de Rosario la creación de un sistema de información pública de la calidad del aire que va a permitir que en tiempo real y en distintos carteles indicadores en distintos puntos de la ciudad podamos tener acceso a esa información tan importante entre otras cosas, para nuestra salud también, ¿no? Bien. Te saco un poco del medio ambiente y te llevo un poco a un tema que quizás se volvió a poner como en agenda, quizás como se le dice en periodismo, que es la inseguridad, que fue uno de los casos más resonantes de los últimos momentos, fue el caso del oso en el Hospital Español, y esta llegada el lunes de estas fuerzas federales que están llegando a la ciudad de Rosario. Cómo lo están viviendo ustedes en el Consejo? ¿Cómo lo viven ustedes con el intendente Pablo Hacking? ¿Qué medidas se están pensando desde el Consejo para con la Intendencia, ¿no? Para tratar de manejarlo en conjunto, esta inseguridad que no cesa? Sí, cómo lo vivimos desde lo institucional, pero también cómo lo vivimos como habitantes y como Tal cual. rosarinos. El crimen al que haces referencia se produjo a media cuadra de mi casa. Vivo en barrio Hospitales y evidentemente estamos viviendo en una ciudad con altos grados, altos niveles de violencia urbana, con tasas de homicidios que están muy por encima de la media nacional. Esto por supuesto que no es nuevo, ya lleva más de una década, ¿no es cierto? Hacia el 2009-2010 se disparó la tasa de homicidio a los niveles en los que aproximadamente nos encontramos nosotros, con algunas variaciones mínimas interanuales de subas y bajas, pero donde efectivamente, si hay algo que quedó claro en esta última década, es que es imposible explicar los niveles de violencia urbana en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, pero particularmente en Rosario y en la ciudad capital, sin dar cuenta de las relaciones entre delito e institucionalidad. Y me detengo aquí, no hablo solamente de la fuerza de seguridad, a las pruebas me remito, entre delito, fuerza de seguridad, justicia, sectores del poder político y eventualmente también, y claramente también, sectores del poder económico donde los límites o las fronteras con el delito son muy porosos, ¿no es cierto? En ese marco, nosotros entendemos que efectivamente lo que más duele, lo que más afecta a la opinión pública, pero lo que más nos afecta en la cotidiana es no ver aparentemente una salida a esta situación de violencia que parece como circular, de enfrentamiento entre bandas, etcétera. Yo creo que lo primero que hay que hacer es asumir la situación que estamos viviendo. Entiendo y veo que el primer cambio fundamental que se dio en la nueva gestión es eso, asumir esa situación, marcar claramente que no es poco discursivamente, pero también en la propuesta legislativa que está haciendo este gobierno y que en breve va a empezar a discutirse en la legislatura provincial, dar cuenta de esas complicidades y actuar en consecuencia. ¿Qué es actuar en consecuencia? Promover una reforma integral de la seguridad pública en la provincia de Santa Fe, de la seguridad en general y de las fuerzas de seguridad en particular. Ese compromiso asumido por este gobierno es lo que nosotros nos alienta a pensar de que efectivamente hay una salida
a esta situación, que es esa reforma integral, y por reforma integral entendemos que los premios, los castigos, los ascensos, los traslados, la gestión cotidiana de una fuerza de seguridad tienen que estar en manos del poder político surgido de la voluntad popular, ¿no? Y que no alcanza exclusivamente con la profesionalización, no alcanza exclusivamente con el equipamiento de la fuerza de seguridad, no alcanza con discutir la cantidad de miembros de la fuerza de seguridad que se requieren para conjurar esta situación, y tampoco alcanza con decir que la seguridad pública o la inseguridad también es resultante, o estos niveles de violencia son resultantes de profundas desigualdades sociales. Eso está claro, es una base de análisis, pero también recaer exclusivamente en un análisis de esa característica más social, aparentemente progresista, etcétera, en general puede tener otra derivación que es la de creer o instalar la idea de que el delito circula exclusivamente por los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Y precisamente si hay una característica que tienen los delitos complejos, además de su relación con la institucionalidad, si no, no serían posibles, no serían explicables, es que son delitos que en general, por el que dejan su vida, matan o mueren, jóvenes, varones en general de los sectores más humildes, pero son delitos cuyo usufructo, cuyos dividendos terminan disfrutándose en algunos sectores de la sociedad, y por eso hacía relación con, con el mundo empresarial, ¿no es cierto? Y del lavado de activos, etcétera. Hace muy poquito vimos la semana pasada que se produjo un allanamiento en una financiera de la ciudad de Rosario, donde, producto del asesinato de un ex barra brava, narco, etcétera, se develó que era una cueva donde se lavaba parte de ese dinero, pero además donde en agenda había un montón de otros sectores que efectivamente lavaban sus dineros mal habidos en ese lugar, ¿no? Entonces, y con esto cierro la pregunta que me hacía. Creo que es necesaria una profunda reforma de la seguridad pública en la provincia de Santa Fe, y tengo confianza que quienes la están llevando adelante, por su experiencia, por su formación, e incluso por su honestidad personal, son personas muy valiosas para este proceso, ¿no? Es una persona que camina mucho la calle, que va por los barrios y se mete en todos lados cuando hay que meterse. Y calculo que lo has escuchado más veces que yo, que la gente pide una reforma en las leyes. La gente quiere que el que comete un crimen, sea cual sea, quede preso. ¿Es viable poder pensarlo por lo menos en el marco provincial, una reforma? La discusión sobre, a ver si entiendo a dónde va, la discusión sobre, en general, el monto de la pena, ¿no es cierto?, que es una discusión que tuvo en la Argentina distintos momentos de auge, ¿no es cierto?, frente a determinados crímenes, en general crímenes aberrantes, dolorosos, como cualquiera de esos crímenes, pero que tuvo algún tipo de repercusión mediática de importancia. Yo creo que es una discusión que cuando uno va a los resultados de la persecución penal, ¿no es cierto?, en la Argentina y en particular en nuestra provincia en la última década, se encuentra con que hay una tasa bajísima de esclarecimiento, ¿no? Tengo para mí que en este último periodo, sobre todo de los delitos complejos, hay que ser claro, que son los que generan estas estructuras delictivas complejas, valga la redundancia, que se llevan la vida de cientos, o que se vienen llevando la vida de cientos y cientos de jóvenes en nuestra ciudad y en nuestra región. Entonces, si nosotros tenemos una tasa de esclarecimiento tan baja, que en algunos momentos llegó a un piso de casos de homicidios
donde se resolvían en algunos años 3 de cada 10 de esos homicidios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 7 autores de otros homicidios, de esos 10, que no son aprehendidos, no son procesados, no son juzgados y no son condenados como corresponde, ¿no es cierto?, para poder establecer que efectivamente algo se esclareció fehacientemente. Si nosotros nos encontramos con tasa de esclarecimiento tan bajo, la discusión sobre los montos de la pena termina siendo una discusión accesoria. ¿Se entiende hacia Sí, dónde sí, voy? sí, te entiendo. Termina siendo una discusión secundaria. La impunidad, en general, en nuestra ciudad, en nuestra región, más que ser el producto de penas demasiado bajas frente a los crímenes más aberrantes o los peores crímenes, que son aquellos que son cometidos contra la vida, básicamente los homicidios, para ser claro. En general, la impunidad y la sensación de impunidad que embarga a la población tiene mucho más que ver con el no esclarecimiento de crímenes que se dan en nuestra cotidianidad que con montos demasiado bajos de determinadas penas. Es más, quiero recordar que frente a crímenes aberrantes, el triple crimen de Villa Moreno y mucho otro que finalmente en lo que se pudo establecer claramente la identidad de quienes cometieron esos crímenes, las responsabilidades diferenciadas entre cada uno de ellos y juzgarlo, procesarlo primero, juzgarlo y condenarlo, han sido penas, y tomo ese porque el caso del Quemado Rodríguez, por ejemplo, ha sido una pena altísima, ¿no es cierto? Entonces, creo que la justicia tiene en general las herramientas para determinar frente a crímenes horrendos como es un homicidio, tiene las herramientas para, si tiene los elementos, si ha podido construir esas investigaciones, llegar a los responsables, etcétera, condenarlos como corresponde. Ahora, en general, lo que nos encontramos es que producto de deficiencias en el sistema de prestación de justicia, producto de deficiencias en la investigación, producto de deficiencias de nuestra fuerza de seguridad, deficiencia para ser benévolo, en muchos casos hablamos de complicidades también, etcétera. Bueno, no se terminan produciendo esos esclarecimientos, ¿no? De ahí que una de las cosas fundamentales a mejorar en la provincia de Santa Fe y en la prestación de servicios de justicia tiene que ver con las investigaciones. La reforma policial tiene que ver con esto también, ¿por qué no? Y las reformas previas, aún desordenadamente y muchas veces promovidas no desde la gestión, sino de la oposición que se fueron realizando, también en algún punto, con el tiempo se va demostrando que pueden llegar a tener frutos positivos. Una de ellas es el organismo de investigaciones o policía judicial, una iniciativa que originalmente fue nuestra en la Cámara de Diputados de la provincia cuando nos tocó integrarla. Es la mal llamada policía judicial y que en un principio fue un intento por sacar de la esfera de la policía de prevención o de la policía tal cual la conocemos la investigación de los delitos complejos para pasarla a una fuerza dependiente del MPA, jerarquizada, capacitada y sobre todo autónoma de la fuerza de seguridad, o separada de la fuerza de seguridad, con sus vicios, con el formato que le conocemos, ¿no?, de las últimas décadas. Quiero pasar así para saber tu opinión sobre el tema de transportes, para meternos después en el tema pandemia para cerrarlo. ¿Cómo ves el tema transportes? Llegaron los subsidios nacionales, gracias a Dios, volvieron a andar los colectivos. ¿Cómo lo vivieron ustedes, no? Mirá, el tema de transporte es de una enorme complejidad, pero es muy fácil explicar por qué la crisis que estamos atravesando en pandemia. Nosotros veníamos de un escenario de 4 años de recorte de los subsidios nacionales, es decir, el gobierno de Macri recortó el 75% de los subsidios al transporte urbano de pasajeros del interior del país, entre ellos de la ciudad de Rosario.
Eso generó acto seguido, ¿no es cierto?, en el mismo proceso, en los 4 años de la gestión, los segundos 4 años o la segunda gestión de Mónica Pein, un aumento de 500% del boleto, de la tarifa del boleto del colectivo de la ciudad de Rosario, y como consecuencia una caída de usuarios del 25%, es decir, de 4 usuarios que había en el 2015, a finales del 2019 quedaban 3. Entonces, en ese marco, cuando a principios de este año el gobierno nacional, el gobierno federal decide, el nuevo gobierno decide restituir gran parte de esos subsidios al interior del país y a principios de enero triplica los subsidios al transporte, bueno, todos entendimos o avisoramos o se nos abrió la expectativa de que se venía un año, no sé si bueno, pero por lo menos un año del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario, donde se iba a poder recuperar, en principio se iba a poder congelar la tarifa durante un tiempo importante. De hecho, el acuerdo central que se hizo tenía que ver con eso. En segundo lugar, también se anhelaba una mejora y poder empezar a discutir ya no solo la tarifa, que es el otro problema que nos empujó a esta situación, sino también discutir la calidad del servicio, ¿no? Que explica también en parte por qué una parte se fue a otras formas de movilidad. Dicho eso, Bien. cuando arranca marzo, viene la pandemia, todo eso que aparecía como una posibilidad de mejora, ¿no es cierto?, el transporte público durante el año se, se perdió, se cayó, ¿no? Porque la pandemia golpea fuertemente en una de las patas fundamentales. El sistema de transporte tiene dos patas, se sostiene en dos patas. La primera es los subsidios estatales, eso está claro, que siguen estando y se aumentaron. Como dije antes, se triplicaron, al menos lo del nivel nacional. La segunda son los ingresos por venta de pasajes, que es lo que, producto de las disposiciones sanitarias, se cae estrepitosamente. Nunca la ciudad de Rosario, en el mejor momento dentro de este periodo que va de marzo hasta ahora, de las medidas primero de aislamiento y después de distanciamiento, en el momento que tuvo más pasajeros del sistema, llegaba al 30% con toda la furia de lo que había sido hasta marzo, de una situación, vamos a ponerle el nombre de normalidad. En ese marco no hay sistema que aguante, no hay, por más que se aumenten los subsidios, siempre ese agujero y ese déficit estructural va a seguir existiendo, y nosotros entendemos que lo que en realidad tenemos que empezar a discutir, digo que este es un rubro como en muchos otros que el Estado va a tener que seguir haciendo el esfuerzo enorme que está haciendo. Lo que nosotros queremos discutir es que en los distintos niveles del Estado, a nivel nacional, con el ingreso a las grandes fortunas, por ejemplo, entre otras discusiones por el estilo, y a nivel local con la creación que venimos promoviendo de un fondo anticíclico, queremos discutir no solo la necesidad de que el Estado ponga lo que hay que poner, lamentablemente, para sostener un servicio que de otra manera se caería, y hay que decir que el transporte público no le sirve solo al usuario, sino que también le sirve a la actividad económica de una ciudad y de una región. Pero también queremos discutir de dónde lo saca el Estado. Por eso nosotros venimos planteando la generación, en realidad no de ahora, no en el marco de la pandemia, sino como un criterio general desde esta perspectiva y desde esta idea que el transporte público favorece a la actividad económica de una ciudad, al sistema educativo, a la cultura, a la actividad social, al ocio, etc. Discutir qué sectores de nuestra vida económica pueden hacer su aporte, no solidario, sino funcional en todo caso, para sostener el sistema de transporte urbano. ¿Por qué digo funcional? Porque doy un ejemplo concreto.
el sistema financiero y bancario en la ciudad de Rosario se asienta mayoritariamente, sus establecimientos se asientan en el micro y en el macrocentro de la ciudad. La inmensa mayoría de los usuarios de esos servicios se trasladan en colectivo a hacer uso de esos servicios, ¿no? Yo doy un ejemplo siempre de una de esas casas de tarjetas de colores, ¿no es cierto?, de consumo, esas tarjetas de consumo. Yo vivo en Barrio Hospitales, por calle San Martín al 3000, hay una casa de esas tarjetas de consumo, y uno ve cómo cotidianamente los usuarios de esa tarjeta, para ir a pagar los vencimientos, utilizan el transporte público, y uno ve cómo desde Tablada, desde Barrio de la Carne, desde Las Flores, desde el barrio 17 de Agosto, de La Granada, de Las Heras, un poco más para acá, etcétera, todos los barrios de zona sur, vía calle San Martín, vienen en colectivo los usuarios de esos servicios, se bajan en la esquina de Sarmiento y Gaboto, caminan media cuadra, pagan lo que tienen que pagar, se cruzan la calle, se suben al colectivo para ir de nuevo para zona sur. Es decir, es un claro ejemplo. Si uno pusiera un dron, vería casi como un hormiguero, ¿no es cierto?, de gente que va y viene y que utiliza el sistema de transporte para ir y hacer uso de los servicios, en este caso una entidad financiera. Entonces, eso es la muestra más evidente de que esa entidad financiera no funcionaría si no fuera por el transporte público. Bueno, por lo tanto, el aporte no es un aporte solidario, es un aporte funcional a una herramienta en la actividad económica, en este caso una ciudad y de una región. Es la única forma, entendemos nosotros, de poder seguir sosteniendo un servicio digno y mucho más en el medio de esta crisis. Eduardo, te quiero meter un poco en el tema de la pandemia. Ya van prácticamente 6 meses de esta cuarentena o de este aislamiento social. Ayer el gobernador junto al intendente anunciaron estas nuevas medidas de apertura después de 3 semanas de un aislamiento un poco más estricto, y llamaron por momento la atención esta apertura, sobre todo acá en la ciudad de Rosario, cuando había más de 800 casos nuevos. Quiero saber tu opinión como ciudadano y después como concejal. Sí, es muy difícil que me pueda sacar, dividir una cosa de la otra, ¿no? Pero, mira, yo entiendo que acá hay dos mundos que se están intentando equilibrar, ¿no es cierto? Dos escenarios que se están intentando equilibrar. Por un lado, el del cuidado y de la salud, y por el otro lado, el de la actividad económica. Entiendo que hay dos tipos de reclamos desde la actividad económica, ¿no? Todos somos actores económicos en esta sociedad en última instancia, pero hay dos tipos de reclamos. Uno que es el de las pymes, uno que es el de el trabajador autónomo, uno que es el de parte de ese 9 millones de familias que en la Argentina hoy cobran el ingreso familiar de emergencia como único ingreso formal. No digo que viven con el ingreso familiar de emergencia, porque nadie vive hoy con 10.000 pesos, pero sí que tienen como único ingreso formal y como ingreso más importante quizás el IFE. El reclamo de quienes quedó demostrado en estas desigualdades que ha desnudado la pandemia, que si no trabajan hoy, mañana no comen porque no están incorporados a ningún sistema de seguridad social, porque no son trabajadores que estén incorporados a la formalidad, ¿no? Son trabajadores informales. Una cosa es ese reclamo, y otro, el de algunos sectores, corporaciones económicas en general, que pretenden hacerse su agosto en el medio de una crisis fulminante que está atravesando la Argentina y que está atravesando el mundo, ¿no? Y que pretenden en algunos casos seguir manteniendo
ganancias extraordinarias en un país y en un mundo donde la inmensa mayoría viene resignando cosas, ¿no? Entonces, parte de ese fogonear constante de algunos medios de comunicación que son actores dentro de este entramado al que estoy haciendo referencia, que en realidad muchos de estos multimedios son parte constitutiva de sectores económicos del privilegio en nuestro país. Bueno, evidentemente parte de ese fogoneo surge de esas usinas, ¿no? Y yo creo que lo peor que puede hacer el Estado es dejarse llevar por esos cantos de sirena, porque tiene algo más importante que hacer hoy, que es el de cuidar la salud de la población. Dicho esto, en general se busca equilibrios para intentar no terminar de, vamos a ser crudos, de reventar algunas actividades económicas que están en situación muy difícil eh, con las medidas, ¿no? Entonces se busca, por ejemplo, hacer algún equilibrio y restringir circulaciones, mucho más que actividades, imponerle a las actividades protocolos muy estrictos, etcétera. Bueno, en ese buscar esos equilibrios, se avanza y se retrocede en función de las evaluaciones que se haga en su momento. Recién ahora uno puede decir, bueno, evaluar las medidas que tomó hace 15 días, hace 3 semanas, si tienen algún impacto positivo o no. También es verdad que es muy difícil saber si no se hubiesen tomado esas medidas de hace 15 días o de hace 3 semanas, si no estaríamos en una situación peor. Entonces, yo entiendo que hoy el Estado está haciendo un esfuerzo enorme para, frente a estas situaciones que son gravosas para muchos sectores, intentar más que de alguna manera acompañar su reclamo con aperturas, más que eso intenta hacerlo con ayudas, ¿no? Y así vemos cómo hay actividades que hoy es imposible que puedan funcionar, como los jardines maternales, como la cancha de fútbol 5, etcétera, donde lo que se hace es brindarles ayudas extraordinarias que se suman a los ATP nacionales, al IFE nacional, a distintas exenciones, a beneficios que está otorgando hoy la EPE. Bueno, la EPE pasó los vencimientos para el año que viene. Es decir, desplegando una batería de políticas para intentar acompañar en este momento tan difícil a esos sectores y en algunos casos evitar evitar la apertura, porque hoy es imposible en lugares de congregación masiva que se pueda estar funcionando, ¿no? Tal cual. Eduardo, no te robo más tiempo, sé que tenés un compromiso ahora, ya prácticamente, en 15 20 minutos más. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, tenés las puertas abiertas de Gente Sin Swing para cuando gustes. Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto y siempre a disposición. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.